En el video anterior tomamos nuestra primer visión de lo que es la definición del límite con épsilons y deltas, y lo que esencialmente nos dice es que si pides que el límite cuando x se aproxima a c de f de x es igual a L, entonces lo que dicha definición significa es que si alguien te da cualquier épsilon positivo, es esencialmente cuán cerca queremos que esté f de x de L. Y que también podemos siempre encontrar un delta que también va a ser mayor que cero, de tal manera que ésta va a estar acotando la distancia que hay entre x y c. Entonces f de x va a estar también dentro del intervalo que forma epsilon de delta. Y si nosotros podemos encontrar dicha delta para cualquier epsilon, entonces podemos afirmar que este límite, en efecto, el límite de f de x cuando x se aproxima a c, existe. Y quizás te parezca ahorita un tanto abstracto, así lo que yo quiero hacer es dar un ejemplo para que veamos cómo funciona esto. Entonces tenemos aquí que f de x está definida como que es igual a 2x para cuando x es distinto de 5 y x para cuando x es igual a 5. Y entonces yo la grafiqué por acá. Esta recta de aquí representa la recta de 2x, que no está definida cuando x es igual a 5, y para ese caso tenemos que x es igual a 5 y es el punto que se encuentra aquí. Y entonces, ahora, si yo te pregunto cuál es el límite de f de x, es bonito e intuitivo verlo para cuando x es igual a 5, pero quizás no luzca tan sencillo para cuando hablamos de 2x y tenemos que ver cómo está representando el valor cuando x es igual a 5. Pues luce como si tuviéramos 10, ¿no? Sería 2 por 5. Y tal vez te luzca bastante intuitivo hacer la prueba que del límite de f de x cuando x tiende a 5 realmente es igual a 10. Pero viéndolo de otra forma, podremos probarlo con la definición que tenemos de épsilons y deltas para que quede esto todavía más claro. Y la forma en que normalmente la mayoría de estas pruebas se realizan es que nosotros vamos a definir delta de forma abstracta y luego esencialmente tratamos de llegar a delta dado un cierto épsilon. Siempre tiende a convertirse en delta, o de otra forma nosotros trataremos de escribir delta como una función de épsilon. Pero para no confundirme mucho o confundirte mucho, vamos a poner que delta va a estar dada, aquí la voy a escribir, no voy a volver a repetir f, entonces le vamos a llamar que está dada por una función de épsilon. Pero está definida para cualquier épsilon positivo, así que si tú me das cualquier épsilon, yo tendré que realmente poner el problema en función de dicho épsilon y más adelante dar el cierto delta. Entonces tú das cualquier épsilon y siempre se va a obtener un delta. Entonces cuando esto es cierto, tenemos en efecto que está la distancia o el rango que queda entre delta y c que tenemos por acá, y entonces sucede que la distancia de f de x con el límite queda acotada con épsilon, y entonces el límite definitivamente existe. Así que tratamos de realizarlo de una vez. Entonces, como tú podrás ver, aquí c es igual a 5 y lo que yo ya hice es abrir nuestro rango. Aquí tenemos 5 más delta y 5 menos delta. Y ahora esto que voy a subrayar de aquí son las x que podemos tomar dentro de dicho intervalo, pero excepto 5, pues recordemos que ahí no está definido. Y entonces estas serán todas las x que satisfacen dicha desigualdad. Entonces vamos a tener que la distancia de x menos 5 será menor que delta. Ahora bien, lo que vamos a realizar es que la forma típica en cómo estas pruebas se hacen es que vamos a tratar de manipular esta desigualdad. Pues este lado de la desigualdad que comience a lucir en algo como esto, este lado que luzca como algo de esta forma. Y al hacer esto de nuestro lado derecho de la desigualdad, va a estarse expresando en términos de delta y luego podremos esencialmente decir que como está dado en términos de delta y del otro lado de esta ecuación está dado en términos de épsilon, entonces podremos llegar a alguna conjetura común. Y quizás ahorita lo veas y digas, no, pues no tiene tanto sentido, pero déjame hacerlo o realizarlo. Y entonces, si lo que queremos es que x menos 5 luzca como este lado de nuestra ecuación de f de x menos el límite cuando x es distinto de 5, entonces tendremos lo siguiente. Y entonces tenemos que f de x es igual a 2x para cuando x es distinto de 5. Y si queremos que esto luzca igual
que la función, entonces simplemente multiplicamos 2 veces la desigualdad por ambos lados y vamos a tener que es 2 veces por el valor absoluto de algo. Y es lo mismo que si tenemos, lo voy a escribir por acá, 2 por el valor absoluto de a es igual que tener 2 veces el valor absoluto de a. Entonces voy a desarrollar y tendríamos lo siguiente, tendríamos el valor absoluto de 2x menos 10 menor, todo esto menor que 2 delta. Y te repito que esto es para cuando x es distinto de 5. Y entonces literalmente este es nuestro límite. Ahora, aquí finalmente tenemos algo parecido a lo que queríamos en cuanto a f de x menos el límite, pues nuestro lado izquierdo ya corresponde, pero ahora de este lado derecho hay que ver cómo lo definimos. Pero antes déjame aquí subrayarte lo que f de x viene siendo que es 2x y el límite es 10 y entonces ahora sí vamos a poner a delta en función de epsilon. Tenemos que esta desigualdad tiene aquí a epsilon, entonces epsilon va a ser igual a 2 delta. Pues simplemente fijándonos en las dos desigualdades vemos que corresponde a lo mismo del lado izquierdo e igualamos el extremo derecho de cada desigualdad. Entonces si epsilon es igual a 2 delta y despejamos delta, vamos a ponerlo, lo voy a poner de otro color. Vamos a hacer que delta esté en función de epsilon, 2 delta es igual a epsilon, entonces despejo delta y delta va a ser igual a epsilon medios. Y ahora observando tenemos que este enunciado de aquí se convierte en el valor absoluto. Bueno, vamos aquí a poner primero en lo que convertimos a delta en términos de epsilon, entonces tenemos que delta es igual a epsilon medios y entonces este enunciado de aquí es que la distancia de f de x menos l es menor, dijimos, que 2 delta, pero 2 delta ahora sustituimos lo que representa delta, entonces tenemos que es 2 por epsilon medios y nos queda que es menor que epsilon. Y finalmente aquí tenemos la llave de todo. Ahora sí, cualquier epsilon positivo que te den, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es que ya tenemos que para esta función delta es igual a epsilon medios. Luego, cualquier x dentro del rango que tenemos van a corresponder a algún f de x y este va a estar dentro de nuestro límite. Así que si alguien te dice que epsilon, y recuerda que puede ser para cualquier epsilon mayor que 0, podrías ver cómo juega. Si te dijeran que epsilon es igual a 0.5, entonces nuestro límite sabemos que es 10 y aquí tendríamos que este límite de acá sería 10.5 y por acá abajo tendríamos que sería 9.5. Y ahora con la deducción de delta de la que hicimos, sabemos que delta es igual a epsilon medios, entonces es 0.5 sobre 2 y esto es igual a 0.25. Entonces nos va a dar un rango entre 4.75, un rango entre 4.75 y 5.25, donde por supuesto estas x de este rango caen en algún f de x que no va a ser igual a 5. Entonces podemos ver cómo f de x va a caer entre 10.5 y 9.5. Entonces tan simple como que me den cualquier epsilon, cualquier número mayor que 0 y utilicemos esta deducción de delta para obtenerla. Y ya luego delta nos define todo este camino que hicimos por aquí y lo atravesamos para llegar a una desigualdad como esta, donde tenemos que la distancia entre x menos 5 es menor que delta y donde delta está definida por cualquier epsilon dado. Y este va a ser el camino que se sigue como f de x define nuestro límite.